Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Doctora, buenas tardes, sí. Buenas tardes, señores alumnos. Ya, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Ya, estamos entrando al sistema renal. Y es una parte muy importante de la fisiopatología. Ya, en la que se tiene que estudiar para que puedan seguir desarrollando el curso. Bueno, los síndromes nefrológicos son el síndrome nefrítico, nefrótico, la insuficiencia renal aguda o falla renal aguda, la falla renal crónica, la uropatía obstructiva, la litiasis renal, la infección del tracto urinario, que ya lo hemos hecho, la hipertensión arterial, producto de una falla renal o un síndrome nefrítico o nefrótico, el síndrome de alteraciones urinarias y el síndrome de alteraciones tubulares. ¿Ya? Bueno, la presentación de las glomerulopatías te va a presentar hematuria asintomática, proteinuria asintomática, glomerulopatía aguda o síndrome nefrítico, glomerulopatía rápidamente progresiva, glomerulopatía crónica y el síndrome nefrótico. Bueno, acá es una clasificación de las enfermedades de las glomerulopatías de acuerdo a la presencia de cambios, cambios proliferativos, ¿no? Acá tenemos desórdenes primarios y desórdenes secundarios. Vamos a pasar. Acá tenemos las glomerulopatías se clasifican en no proliferativas y en proliferativas, ¿no? La pasamos nomás. Este es el mecanismo de las glomerulopatías. Pues, bueno, tenemos las asintomáticas, y hemos hablado de la proteinuria asintomática, las glomerulopatías agudas o síndrome nefrítico, las glomerulopatías rápidamente progresivas, las glomerulopatías crónicas y el síndrome nefrótico. Entonces vamos a hablar de las glomerulonefritis, que son iguales a un paso del síndrome nefrítico. Entonces, ¿qué es el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico dice que es una inflamación glomerular que está dado por una proliferación celular más hematuria. Hay otra definición también de que es una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares y se va a caracterizar por la aparición de la hematuria, oliguria y daño renal. El oliguria es cuando el paciente orina menos de 20 centímetros cúbicos y el daño renal agudo. Lo que se manifiesta en disminución abrupto del filtrado glomerular, retención de líquidos, que a su vez va a originar hipertensión arterial, ¿no? Estos son los cambios histológicos que se van a producir en el glomérulo. Y tenemos acá que se va a dar por una presentación brusca, ¿no? Presentando por una hematuria, una hipertensión arterial y un edema. Puede además presentar oliguria, proteinuria menor de 3 gramos y deterioro de la función renal en grado variable. Estas son las características de un síndrome nefrítico. Lo característico es el edema periorbital, ¿no? Entonces se va a producir primero primero vamos a hablar de cuáles son de la etiología. Un momentito.
Entre la etiología van a haber causas más comunes del síndrome nefrítico, como las enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, la endocarditis, los abscesos suprarrenales, la nefritis por cortocircuito y las enfermedades propiamente renales como las glomerulopatías agudas y las glomerulopatías membranosas, las de tipo 1, las de tipo 2. Bueno, entonces lo más importante de todo esto hay que recordar que la hematuria habitualmente es macroscópica y de origen glomerular, con presencia de eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios característicos de este síndrome. No siempre la hematuria es macroscópica. También hay agentes infecciosos relacionados al síndrome nefrítico, como las producidas por las bacterias, por los virus y parásitos. Las bacterias, por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A del Anselfiel, el estafilococo, el neumococo, la salmonela. En el caso de los virus, el Epstein-Barr, la hepatitis B, la varicela. Y en el caso de los parásitos, van a ser, por ejemplo, algunas riquezas o el toxoplasma. Ya, entonces, respecto a la fisiopatología, se va a hablar de que se va a producir primero una retención primaria de sodio y por lo tanto va a haber un incremento del volumen plasmático. Esto que va a ocasionar una resistencia al factor atrial natriurético. Se va a retener sodio y agua en el riñón. Va a producir el aumento del volumen plasmático y va a haber mayor presión hidrostática y esto va a producir un edema y por lo tanto va a producir una hipertensión arterial. La hematuria puede ser alta y glomerular. La hematuria generalmente se presenta a 2 gramos y va a presentar cilindros hemáticos y hematíes dismórficos. En el síndrome, las causas, como les dije, del síndrome nefrítico son las primarias y las secundarias. Las primarias generalmente son por una glomerulonefritis que es enténica, una nefropatía por inmunoglobulina A o inmunoglobulina G, una glomerulonefritis membranosa proliferativa o una glomerulonefritis fibrilar. En las secundarias puede ser a un lupus, una posinfecciosa, por una vasculitis, por una poliarteritis nodosa, una granulomatiosis de Wegener, una púrpura de Jensen-Schönle, o el síndrome de Goodpasteur, o unas crioglobulinemias, o la enfermedad glomerular familiar como el síndrome de Alport, enfermedad de MB adelgazada y enfermedad de Fabry. Se dice que las cepas nefritogénicas van a producir proteínas catiónicas identificadas en tejidos renales de pacientes con glomerulonefritis. Como consecuencia de carga eléctrica, estas proteínas se depositan en el glomérulo y van a dar lugar a la formación in situ de complejos inmunes, además de los complejos inmunes circulantes formando por la unión de las inmunoglobulinas de otros antígenos. Estos complejos que van a estar circulando van a ser encontrados en primera semana de la enfermedad y se sabe que están en relación con la gravedad de la enfermedad, de ahí la importancia de hacer el diagnóstico, ¿no?
Aproximadamente el 90% de los casos con glomerulonefritis presenta reducción de los niveles séricos del complemento, debido a que después del depósito de la membrana basal de estos inmunocomplejos, se activa la cascada inflamatoria en un inicio mediada por la interleuquina 1, con la subsecuente activación de los linfocitos T y posteriormente mediada por la interleuquina 2, que al unirse con su receptor específico va a causar la proliferación de los linfocitos activados y posterior al depósito de complemento y formación de porfirinas que incrementan la lesión en la membrana basal. Todas estas alteraciones van a reducir el calibre de los capilares glomerulares, disminuyendo la superficie de la filtración, lo que va a llevar a la reducción de la filtración glomerular. Esta disminución tiende a ser compensada por un aumento en la presión de ultrafiltración que va a ocurrir porque la presión oncótica peritubular tiende a disminuir, con disminución subsecuente de la fracción excretada de sodio. Tanto la reabsorción de sodio como de agua expanden el volumen del líquido extracelular expresamente al volumen circulante efectivo, causando hipertensión arterial secundaria. Respecto a la clínica, la presentación clínica es de un síndrome nefrítico típico, es que la proteinuria es no nefrótica, o sea, es menor de 3.5 gramos por día. La hematuria glomerular, que puede ser macro o microscópica, con la presentación de los cilindros hemáticos y hematíes dismórficos. La hipertensión arterial, la oliguria, el edema y el deterioro progresivo de la enfermedad renal. En el intervalo entre la infección y la nefritis va a pasar 2 a 3 semanas, en los casos que siguen a una faringoamidalitis de un mes, en los casos de una piodermitis. En otras palabras, si la infección es del estreptococo beta hemolítico por piel, las manifestaciones van a ser de acá a un mes. Pero si es en la faringe, la aparición de la nefritis va a ser 2 a 3 semanas después de la infección. La evolución generalmente es benigna, difícilmente evoluciona a la cronicidad y constituye un síndrome que se resuelve en forma transitoria, dejando inmunidad y siendo caso raro otro episodio. Entonces acá como dice, va a haber edema, más hipertensión arterial, hematuria glomerular, que puede ser mayor de 2 a 3 gramos por campo, pero menor a 3 por día. Va a presentar hematuria con hematíes dismórficos y cilindros hemáticos. En la tira reactiva se detecta mayor de 3 gramos, que es una sensibilidad del 98%, la reacción de color azul verdoso, y van a darme falsos positivos en este examen, la hemoglobinuria, la mioglobulinuria y la yodo, que el paciente esté con tratamiento con yodo povidona. Respecto al diagnóstico, la presencia de los componentes del síndrome nefrítico en ausencia de datos de enfermedad sistémica y en relación con una infección previa de las conocidas como posibles causantes del mismo va a sugerir el diagnóstico. Datos que apoyan al diagnóstico es el nivel de complemento C3 disminuido, lo cual se observa en el 90% de los casos y que se va a recuperar en 4 semanas. La persistencia de microhematuria durante meses no invalida el diagnóstico y puede durar más de un año. Por el contrario, la proteinuria va a desaparecer antes. Las estreptolicinas se encuentran elevadas en un 60-80% de los pacientes durante los 10 primeros días y persisten por 4 a 6 semanas. Entonces, la evolución del síndrome nefrítico va a depender del grado de respuesta inflamatoria del glomérulo y la enfermedad de fondo. Ya, prácticamente el sistema inmunológico del paciente. Bueno, entonces, por ejemplo, también puede haber una recuperación total
o una recuperación parcial con la persistencia de anormalidades urinarias persistentes, como por ejemplo la hematuria, o lo que es peor, a una progresión a insuficiencia renal crónica. La glomerulonefritis postinfecciosa, los gérmenes que pueden producir un síndrome nefrítico agudo son, en primer lugar, siempre le hemos tenido al estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancelfiel, le sigue el estafilococo, el neumococo, la salmonela, la brucela. Los virus son la hepatitis B, el virus del Epstein-Barr, la varicela, el citomegalovirus, la rubiola, y entre los parásitos la malaria, el toxoplasma, las riquecias y los hongos. Respecto a la glomerulonefritis postestreptocócica, la complicación no supurativa de la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancelfield es una enfermedad por depósitos inmunes en el glomérulo que cursa con complemento disminuido en el 90% de los casos. Y es la forma más común de las glomerulonefritis. Respecto a la glomerulonefritis postestreptocócica, la epidemiología es frecuente en niños, generalmente entre los 2 a 6 años. Es esporádica o epidémica y la tasa de ataque en las epidemias es de 5 a 10% en la infección faríngea y un 25% en la infección dérmica. Es muy frecuente en países tropicales, áreas rurales y asociado a bajas condiciones de salubridad. Más frecuente en varones que en mujeres en la relación de 2 a 1. Y la mayoría de los episodios son subclínicos. El síndrome nefrítico con historia de infección estreptocócica se da 7 a 21 días previos. Respecto a la etiología, es producido por el estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancelfield. Las cepas nefritogénicas predominantes son, la faringia es la 1, 3, 4, 6, 12, 25, 49. La dérmica es la 2, 49, 55, 57, 60, 31, 52, 56, 59, 61. Y lo más importante también acá es la susceptibilidad del huésped. Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de los complejos inmunes circulantes y los complejos in situ. ¿Cuál es el mecanismo de las cepas del estreptococo nefritogénico? ¿No? Se van a ver que la naturaleza del antígeno estreptocócico sigue siendo controversial. Ay, no les he puesto en... Sí está agrandado, ¿no? Ya, entonces acá tenemos la clínica, la faringoamigdalitis o infección cutánea. Luego se va a producir una infección por estreptococo del beta hemolítico. Se va a producir el antígeno con el anticuerpo, va a formar inmunocomplejos circulantes, los cuales se van a ir a depositar en los capilares glomerulares y van a activar el sistema de complemento. Y va a presentar hematuria con proteinuria. Posteriormente, después de los depósitos de los capilares glomerulares, va a disminuir la filtración glomerular, va a haber disminución en la excreción urinaria de sodio, va a disminuir va a producir expansión del espacio extracelular. Esto va a causar edemas, volumen y se va a presentar la hipertensión arterial. Y cuando hay una disminución de la fibrilación auricular, de la filtración glomerular, va a producir oliguria, va a aumentar el líquido. Disminución de la excreción de sodio y esto va a aumentar el edema. En la activación del complemento va a estar disminuido sobre todo el C3 en el plasma. En la filtración glomerular también va a haber una plasmática aumentada y una creatinina plasmática aumentada y el paciente está yendo a una falla renal aguda. Va a disminuir la excreción de sodio con disminución de la excreción fraccionada de sodio menos de 1, el FENA. Y después de la expansión del espacio extracelular va a haber disminución de la renina plasmática, disminución de la aldosterona plasmática y se va a presentar la hipertensión arterial.
Entonces, esta es la clínica que vamos a tener una faringoamigdalitis pultácea, que se va a caracterizar por tener unas faringes con placas de pus, con fiebre, una hematuria, y el paciente se hematiza, y después la hematuria, ¿no? Y lo que nosotros vamos a pedir en el laboratorio, cuando la preinfección se produce 2 a 3 semanas, ya empiezan a aparecer los anticuerpos y va a estar aumentado el ASLO, la antihyaluronidasa y el antidesoxirribonucleasa. Entonces nosotros le vamos a pedir un hisopado faríngeo para terminar el ASLO. Estos son los cambios que se ven en el laboratorio, ¿no? Va a haber una proliferación epitelial creciente, una hipercelularidad y la presentación de los glomérulos con joroba. El diagnóstico. El diagnóstico generalmente se hace con la presencia de injuria glomerular, el cuadro clínico y la identificación del estreptococo beta hemolítico A, el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancelfiel, en el hisopado faríngeo con el cultivo, ¿no? Y ahí titulando los anticuerpos deben estar aumentados a la semana y llegan a un valor máximo a las 4 semanas, y el cual se va a normalizar a las 6 semanas. Se le va a pedir la antiestreptolicina, ASO o el ASTO, y el 80% va a haber una infección faríngea y el 50% se va a producir por una infección dérmica. Recuerden que la infección dérmica se presenta 4 semanas después, en relación a la infección faríngea que se presenta 2 a 3 semanas después de producida la infección. Entonces el cuadro clínico va a ser un inicio brusco, un periodo de latencia de 7 a 21 días, puede ser asintomático o presentar hematuria al 100%, microscópica o macroscópica, edema en un 75 a 90%, hipertensión arterial en un 60 a 80%. La proteinuria puede o no haber en un 80 a 90%, la oliguria puede o no haber en un 10 a 20%. Algunas veces puede haber anuria. Otros que pueden presentar otras manifestaciones son insuficiencia cardíaca, azoemia, oliguria, anuria, incluso insuficiencia renal aguda, encefalopatía urémica, confusión, cefalea, somnolencia, convulsiones, fiebre, náusea y vómito, sobre todo en niños. Los adultos ya no lo presentan porque alguna vez les comenté que la aparición de la penicilina, los técnicos y cualquier médico, su primera indicación, sobre todo a nivel de la sierra, es la penicilina, la más barata, la más fácil de administrar, la que menos efectos colaterales produce y la que está a la mano en los centros de salud. Respecto al laboratorio, lo que se pide es un sedimento de orina que va a presentar glóbulos rojos dismórficos, cilindros eritrocitarios en un 60-85%, y puede o no haber leucocituria con otros cilindros. La proteinuria en un rango nefrótico del 20 a 30% y va a ser significativa en un 80%. Va a haber retención nitrogenada, cultivos, se va a presentar de secreción faríngea o dérmica, pueden ser positivos solo en un 25%. Es por eso que no se espera el resultado del cultivo para iniciar tratamiento. Y en verdad nunca se espera el cultivo de ninguna bacteria, se debe iniciar ya tratamiento empírico. Respecto al tratamiento de la infección estreptocócica, se usa antibióticos al paciente, a los familiares y todos los contactos. Por ejemplo, en el caso de los niños que sean cuidados por nanas o empleadas del hogar, se tiene que dar tratamiento al empleado de hogar. Los niños que están en cunas o en albergues, se tiene que dar tratamiento a todos los niños. ¿Y por qué dije vacunar? Porque hubo una propuesta de hace 20 años, unos 15 años aproximadamente, de que esto se constituyera en un programa de salud para poder ponerles la penicilina de depósito a todos los niños menores de 5 años. Que por supuesto no tuvo aceptación, porque se demostró de que la mayoría de los niños menores de 5 años recibían penicilina. El tratamiento del paciente con glomerulonefritis
prevención o detección de la enfermedad estreptocócica y de la glomerulonefritis postestreptocócica en los contactos del paciente y el tratamiento sintomático. A ver, acá el otro autor dice que el tratamiento es el soporte y va encaminado a prevenir las complicaciones de la retención hídrica. Sobre todo eso, es que los complejos inmunes se van a ubicar en los glomérulos y la restricción del agua y la sal es suficiente en algunos casos, pero es frecuente que se requiera del empleo de diuréticos de asa, como la furosemida. En la minoría de los casos, dicho tratamiento no es suficiente y se requiere la terapia de reemplazo de la función renal. Generalmente los pacientes recuperan la diuresis de 7 a 10 días. En eso de que se requiere la terapia de reemplazo de la función renal se refiere a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal, pero generalmente son hemodiálisis de urgencia que se hace al paciente. La función renal generalmente se recupera de los 7 a 10 días de iniciado el cuadro. No hay evidencia de que el uso de antibióticos para tratar el foco primario prevenga la aparición de la glomerulonefritis. El pronóstico a largo plazo generalmente es bueno y solo un pequeño porcentaje de los pacientes persiste con proteinuria e hipertensión después del evento primario. En la práctica clínica que yo tengo, en general, nosotros siempre le iniciamos con penicilina y el uso de corticoides con el fin de evitar el asentamiento o disminuir el efecto del complejo antígeno-anticuerpo. Dice, en pocos días se restablece una diuresis aceptable, el edema y la hipertensión arterial y la hematuria macroscópica desaparecen de 1 a 3 semanas. La hematuria microscópica hasta los 2 años sin que ello implique un pronóstico desfavorable. Y la proteinuria significativa en un 61% del año desaparece al año y al 36% a los 2 años. El pronóstico es el menos del 1% de la mortalidad en niños y del 5 a 9% de mortalidad en los adultos. El pronóstico, bueno, acá me he olvidado, y nosotros, ya les dije, también usamos corticoide, antibiótico, las penicilinas y el asociado a corticoide. El pronóstico inmediato, bueno en niños y menos favorable en adultos. A largo plazo depende de la enfermedad renal previa, el síndrome nefrótico asociado. Y hay que evaluar siempre si la creatinina es mayor de 2, hay que tener cuidado, ¿no? Es un pronóstico malo. Y si está aumentando, hay que hacer biopsia. Entonces, ¿existe el riesgo de la insuficiencia renal crónica? Claro que sí. La mayoría de pacientes he visto que van camino a la falla renal crónica. Pacientes que presentan glomerulonefritis aguda postestreptocócica deben ser monitorizados. En la clínica, en la enfermedad glomerular, la forma de la presentación de la clínica va a ser asintomáticos, van a presentar una proteinuria de 150 miligramos, pero va a ser menor a 3 gramos por día. La hematuria va a presentar mayor a 2 hematuria macroscópicas y puede ser también que, esto sí que no. La hematuria macroscópica va a presentar un síndrome nefrótico, va a haber un síndrome nefrítico y rápidamente, o una glomerulonefritis rápidamente progresiva o una glomerulonefritis crónica que va camino con hipertensión, con insuficiencia renal. La proteinuria es una excreción fisiológica, normalmente es menor a 150 miligramos en 24 horas en adultos. Está conformada por 20 a 30 miligramos de albúmina, 10 a 20 miligramos de proteínas de bajo peso molecular y 40 a 60 miligramos de proteínas de TAM, Jorsal e inmunoglobulina A. La microalbuminoria es de 30 a 300 miligramos por día.
La proteinuria normal en adultos va desde 150 miligramos por día, en niños hasta 4 miligramos por metro cuadrado por hora. La proteinuria patológica, la proteinuria significativa, es mayor a 150 miligramos por día y mayor a 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Si es mayor a 150 miligramos por día, debe ser menor a 3.5 gramos por día, y si es mayor a 4 miligramos por metro cuadrado por hora, es menor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Y la proteinuria nefrótica en adultos, mayor a 3.5 gramos por 24 horas, en una superficie de 1.73 metros cuadrados. En niños, mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. La proteinuria persistente no nefrótica es menor a 1 gramo, es de causa glomerular, y en la biopsia nos va a dar de qué se trata, ¿no? O es un overflow, o es tubular, o es glomerular, o es funcional, o es ortostática. La proteinuria funcional es transitoria y no nefrótica y se debe a la fiebre, al ejercicio, estados hiperadrenérgicos o que estén tomando algunas medicación, también en las gestantes. La ortostática se da en niños y en adultos jóvenes. La proteinuria ausente en posición supina, hematuria e hipertensión ausente, y es benigna y no se sabe el mecanismo. En el síndrome nefrótico, ahora vamos a hablar del síndrome nefrótico. La proteinuria nefrótica y persistente en adultos es mayor a 3.5 gramos por día en una superficie de unos 73 metros cuadrados y en niños mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Además, la presentación del edema, la hipoalbuminemia, menor a 3.5 gramos por decilitro, y la hipercolesterolemia con la presencia de lipiduria. Ya, entonces vamos a definir qué es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una situación clínica, dice, caracterizada por la proteinuria masiva mayor a 50 miligramos por kilogramo por día o 40 miligramos por metro cuadrado por hora, o el índice de proteinuria creatinina mayor a 2. Además, la presencia de edema, hipoalbuminemia, albúmina plasmática menor a 2.5 gramos por ciento, la hiperlipidemia con concentraciones elevadas de colesterol y triglicéridos en plasma acompañan el cuadro. Si hablamos de definiciones desde el punto de vista bioquímico, vamos a decir proteinuria. En la clínica, edema, y el único criterio imprescindible para hacer el diagnóstico va a ser la proteinuria mayor a 3 gramos por decilitro. Esta es una literatura española. La clasificación del síndrome nefrótico va a ser de acuerdo a que presenta el síndrome nefrótico primario o el síndrome nefrótico secundario. En el caso del síndrome nefrótico secundario va a ser por infecciones como la sífilis, la malaria, VIH, hepatitis B o C, o la esquistosomiasis como la varicela zoster o el herpes zóster. La presencia de toxinas como el mercurio, oro, bismuto, medios de contraste. En las alergias, por ejemplo, producidas por las picaduras de abeja, polen, alergias alimentarias. Las neoplasias como la enfermedad de Hodgkin, leucemia, carcinomas, alteraciones cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva. Otras amiloidosis como el vasculitis, el de Cohenly, la enfermedad de Berger, la glomerulonefritis aguda, postinfeccioso, el lupus eritematoso, la diabetes mellitus, la poliarteritis nodosa,
y la enfermedad de Alport. Y el síndrome congénito, el síndrome nefrótico congénito. Desde el punto de vista histológico, en pediatría el síndrome nefrótico primario corresponde al 72 a 85% del total de los síndromes nefróticos, siendo el síndrome nefrótico a cambios mínimos el más frecuente dentro de los síndromes nefróticos, que se caracteriza por anomalías morfológicas glomerulares de grado mínimo consistentes básicamente en la fusión de podocitos que son sensibles a los corticoides. Suele tener una evolución con más de una recaída, remisiones sucesivas y raramente progresan a la falla renal crónica. Muchos síndromes nefróticos primarios son corticoresistentes, de allí que podríamos estar en presencia de glomerulosclerosis focal y segmentada, que se caracteriza por una esclerosis o una hialuronosis que afecta a una parte focal de algunos glomérulos. Entonces acá, por ejemplo, ha hecho una clasificación del síndrome nefrótico de acuerdo a las glomulonefritis primarias y las glomulonefritis secundarias. Las primarias, por ejemplo, está dada a cambios mínimos, mesangial, esclerosis focal o segmentaria, a la glomulonefritis membranosa, a la glomulonefritis membrano-proliferativa. En la secundaria, diabetes mellitus, colangenopatías, lupus, vasculitis, amiloidosis, infecciones por sífilis, hepatitis, B y C, VIH, neoplasias, parasitosis, preeclampsia y eclampsia. Esto es importante. La paciente que hace eclampsia y preeclampsia, generalmente hay un buen porcentaje, hasta el 25% que va al síndrome nefrótico. Lo malo es que cuando asisten las pacientes ya asisten con una falla renal crónica. Entonces a estas pacientes hay que hacerles seguimientos o derivarlos a medicina interna o a nefrología para poderlas seguir y que no caminen a una falla renal. Y hemos hablado de la etiología. Acá vamos a hablar de la prevalencia de las glomulonefritis primaria en Lima en 1976 al 2000. Vamos a ver que las glomerulopatías han ido disminuyendo, pero la que ha aumentado es las glomerulopatías focalizadas, ¿no? Bueno, acá, respecto a vamos a ver qué sigue acá. ¿Dónde está? Ya, respecto a la fisiopatología, por ejemplo, en el lupus glomerular va a haber un aumento de la permeabilidad de las proteínas y por lo tanto va a presentar una hipoproteinemia. Entonces, y el hígado, en el afán de fabricar más proteínas, lo que va a presentar es una hiperlipidemia. Y al presentar una hipoproteinemia se va a presentar edema, disminución del volumen plasmático efectivo y disminución del complemento. El cuadro clínico se va a caracterizar por anasarca, embolismo, infecciones, colesterol, la presencia de hipercolesterolemia. También va a presentarse, las características del edema van a ser blando, más apreciable en la mañana, en los párpados. O sea, en este caso el edema dice que es matutino. El paciente amanece con el edema, el cual va fundiendo en el transcurso del día. Muy diferente al edema cardiológico, que el edema cardiológico desaparece en la noche con el reposo. En cambio, el edema nefrogénico no. El edema de origen renal, el síndrome nefrótico o el nefrítico amanece con el edema y va fundiéndose durante el día. Porque es posicional, ¿no? Por eso es periorbitario. Y el hecho de que esté uno parado va fundiendo el edema.
El cuadro avanza, conforme avanza la enfermedad, se puede hacer generalizado y puede presentar ascitis, que es la acumulación de líquido en el estómago, en la cavidad abdominal, y derrame pleural. También puede presentar diarrea por edema de la pared intestinal, inapetencia al comienzo de la enfermedad. Entonces, en el uroanálisis, en la tira reactiva a presentar un umbral para albúmina de 0.20 hasta 0.25 gramos por litro. Semicuantitativo, por ejemplo, una cruz equivale a 800 miligramos por litro, 2 cruces va a equivaler a 1400 miligramos por litro, 3 cruces a mayor a 300 miligramos por litro. El gol estándar para hacer el diagnóstico de un síndrome nefrótico es la proteinuria de 24 horas. No se olviden, mayor de 3 gramos por decilitro. Ese es el gol estándar, el sello de oro. Y también una muestra al azar de la creatinina. La creatinina no puede estar normal, elevada, pero no nos da un signo viable de la... Este es el edema, como les dije, es bipalpebral y que en el transcurso del día va disminuyendo. También va a haber un desequilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. El 10 a 30% del adulto y el 2% de los niños va a tener un episodio de tromboembolia en algún momento dado, que puede ser un tromboembolismo pulmonar, una trombosis profunda, o un TBR que va a ser, que se va a caracterizar por dolor en el flanco, hematuria, una trombosis renal, aumento de la creatinina en un 8% de los pacientes. El riesgo es mayor si la albúmina es menor a 2 gramos por decilitro. El riesgo aumenta cuando presente el paciente una glomerulonefritis membranosa. Respecto a la colesterolemia, hipercolesterolemia, van a estar aumentados, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, y las proteínas en cambio, las lipoproteínas de gran densidad van a estar disminuidas. Entonces se va a ver un aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad, secundarias a disminución de la albúmina, que va a ser un defecto periférico de la actividad de las lipoproteínas lipasa, lo que va a aumentar las lipoproteínas de muy baja densidad con disminución de las lipoproteínas de alta densidad. La aterogenicidad también va a estar aumentada y va a haber un mayor riesgo cardiovascular. Se va a presentar una muerte súbita de 2.8% o un infarto del miocardio en un 5.5%, y este es un rol potencial en la progresión de la enfermedad renal. Acá hay una diferencia entre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. El origen del nefrótico es insidioso, en cambio el nefrítico es abrupto. El edema en el nefrótico es 4 cruces, el nefrítico 2 cruces. La hipertensión en el nefrótico no va a haber, o puede cursar también. En cambio, en el nefrítico tiene que haber para decir que es un síndrome nefrítico. La presión de la yugular, de la vena yugular, va a ser normal. La proteinuria en el síndrome nefrótico va a ser aumentada, va a ser 4 cruces. En el nefrítico puede o no haber, pero en el nefrótico debe estar. La hematuria puede o no puede haber en el nefrótico, en cambio en el nefrítico sí, tiene que haber para decir que efectivamente se está presentando un daño, está siendo un síndrome nefrítico. La albúmina sérica va a estar disminuida y en el nefrítico va a estar normalmente puede estar normal o disminuida.
Respecto al tratamiento en las glomerulonefritis primarias, el tratamiento es específico y lo que se tiene que dar es inmunosupresores, ¿no? Acá, por ejemplo, el tratamiento lo está dando en base a las glomerulonefritis, bueno, ya, que pueden ser, que pueden dar síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, ¿no? El tratamiento es corticoides, ciclofosfamida, meclofonato. El tratamiento de las complicaciones, ¿no? Hay que tratar el edema. Hay que tratar las complicaciones. Por ejemplo, el edema hay que darle furosemida. En la proteinuria hay que ponerle más proteínas en la dieta o endovenosa. Las infecciones, agregarle antibióticos. La hipercoagulidad, anticoagularlo. En la hiperlipidemia, tratar la hiperlipidemia, ¿no? Con atorvastatina. En la glomerulonefritis secundaria, el tratamiento es específico. Por ejemplo, en la hepatitis B, tratar la hepatitis B, ¿no? Con interferón. El virus del Epstein-Barr, tratar la leucemia, tratar el problema de fondo que es el lupus. Acá en la hepatitis B, tratar con el antiviral, en la ERSA, el tratamiento antibiótico, el cetococo beta hemolítico, se da penicilina, en la leucemia, quimioterápico, y en el lupus, inmunosupresores y el tratamiento de las complicaciones. El manejo de la proteinuria, la proteinuria a niveles, disminución de la proteína a niveles no nefróticos, que se va a producir una disminución de la hiperfiltración, disminución de la hipertensión glomerular, disminución de la pérdida progresiva de la masa renal funcionante, disminución de vasodilatación de las arteriolas aferentes con AINES, dieta baja en proteínas y el uso del dipiridamol. Y hay que bloquear la vasoconstricción de la arteriola eferente con los YECA o los AR2, que van a reducir la proteína hasta un 40, que van a disminuir la proteinuria desde un 40 a 50%. Factores del síndrome, fallas del síndrome nefrótico. Esto se refiere a para que se acuerden, dice, para que no se acuerden, para que se acuerden cómo es la presentación de un síndrome nefrótico, ¿no? Acá, por ejemplo, en este libro le pone el nasodio, disminución, una hiponatremia. Acá, por ejemplo, está anasarca, ¿no? Con edema. No, acá le llaman nefrotó. Acá le han puesto en inglés, claro. Nefrótico, ¿no? Claro, acá está en castellano. Bueno, acá se refiere a la albuminadisis, la hipoalbuminemia, la proteinuria mayor a 3.5 gramos por día, la hiperlipidemia, la probable trombosis renal, el edema orbital, el tromboembolismo, las posibles infecciones y la posible coagulabilidad o la formación de trombos. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Ya, acá acabó. Bueno, respecto al tratamiento del síndrome nefrítico, vamos a poner acá que es inespecífico. De la dieta puede ser no monoproteica y hiposódica, pero en algunos casos se da el aumento de proteínas. Vitamina D desde 3.000 unidades diarias, el calcio 1 gramo por día. El aporte hídrico no debe efectuarse restricción hídrica, normalmente son normo o hipovolémicos, pero si nosotros le vamos a disminuir el volumen de líquidos diario con el fin de que el paciente no se hinche, no se dematice, está mal. ¿Por qué? Porque el paciente va a ser más falla renal por falta de aporte líquido, entonces hay que darle
hay que hacer un balance hídrico estricto diario, ¿no? La diuresis no es un buen indicador de las necesidades de aporte de líquidos, ya que normalmente estos pacientes son oligúricos. Pero por eso les digo, hay que hacer un balance hídrico, cuánto le estoy dando y cuánto le estoy restringiendo. Valorar la inmunización según el carnet y catastro familiar para descartar tuberculosis antes de iniciar el tratamiento con corticoterapia. Eso se llama desfocalizar al paciente. Todo paciente que va a recibir corticoides tiene que hacerse una desfocalización, ¿no? Mira las caries dental, si tiene una infección a nivel digestivo, si tiene una infección a nivel vaginal, o en el hombre a nivel del sistema urogenital, para poder, tratamos eso y se da el tratamiento con corticoides. El tratamiento específico va a ser el esquema clásico de corticoides, como la metilprednisolona, 2 miligramos por kilogramo por día, a 60 miligramos por día durante 4 semanas, y 4 semanas en días alternos, igual 8 semanas de tratamiento. Y de acuerdo a la evolución hay que descenderlo lentamente. Un esquema prolongado de corticoides de metilprednisolona se da 2 miligramos por kilogramo por día o 60 miligramos por metro cuadrado por día durante 45 días continuos y 45 días alternos. Hay que recordar que el 80% de los niños responden dentro de los primeros 20 días. Se denomina córtico resistente en pacientes que no responden al tratamiento de corticoides luego de 2 series de 8 semanas cada una. Bueno, las complicaciones son las infecciosas, abdomen agudo, por ejemplo, peritonitis primaria. El germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae y el segundo, los gram negativos. Se sugiere hemocultivo e iniciar tratamiento con ceftriaxona. Otra complicación que presenta son las neumonías, tratamiento antimiético, la ceftriaxona. En el caso se debe descender la dosis de corticoides. La otra complicación, los edemas y anasarca. En caso de anasarca, las complicaciones con complicaciones mecánicas, habiendo constatada ausencia de hipovolemia, se indicará la triple terapia diurética. También el otro riesgo es que haya trombosis. Los pacientes nefróticos tienen tendencia a aumentar, a desarrollar trombosis venosa y arterial. Para su prevención se puede evitar el reposo, prevenir la hipovolemia, evitar los mínimos de las vías parenterales y extracciones de sangre. Y acá no lo he puesto, pero se debe dar anticoagulantes. Ya, eso sería todo. Y si tienen alguna pregunta,